Hola Sones, soy Pozo y hoy seguiremos pintando Scythe. En esta sesión pintaremos los Vengas del Saxony Empire. Antes de partir me hubiera gustado hablarles del lore del Saxony Empire, pero la verdad no encontré nada, solo que tiene un emperador, porque son un imperio, y que quieren los secretos de la fábrica, que es básicamente lo mismo que se puede decir de todas las facciones de Scythe, así que no hay mucho que decir. Respecto a cómo vamos con el progreso en Scythe, les puedo decir que son 35 miniaturas en total, de las cuales hay 15 pintadas y el resto son un sucio gris, así que en teoría soy 57% una vergüenza. Bueno, antes de que empecemos con las 4 miniaturas de hoy, les quisiera pedir que por favor le hicieran like al video y se suscribieran al canal. Y sin más que decir, veamos cómo salen. Partamos con la pintura. Entonces, ¿cómo vamos a pintar esto? Bueno, no hay muchas novedades respecto a la estrategia. Vamos a usar la misma estrategia que hemos usado para los otros mechas. En particular, hacer una base metálica y después usar speed paint y pintura normal para hacer el resultado. Entendiendo que hoy día no hay un desafío muy grande, más allá de tratar de seguir los colores del Saxony Empire, que son negro y dorado, nuestro foco va a ser en hacerlo rápido. Así que démosles. Como lo hemos hecho en veces anteriores para Scythe, partimos haciendo una capa base con una mezcla 50-50 entre Steel Fine y Steel Coarse de Golden. Terminada la capa base, hacemos un dry brush cenital usando Silver. Hacemos todos los detalles que debiesen ser en negro usando Green Black. Sé que siempre digo que voy a abandonar el batch painting, pero aquí estamos ya pintando un montón de miniaturas y demorándonos 1.000.000 de años en algo que debiese ser relativamente rápido. Pero bueno, sacamos las 4 en un día. Una vez terminado de pintar negro, nos movemos a pintar secciones específicas usando oro y así completamos los colores del imperio.
Paciencia que ya vamos terminando. Estamos con la pintura base. La elección de colores está bien. Lo único que tal vez no me convence es que probablemente este color negro es demasiado fuerte y no se forma un sombreado como hubiera querido. Así que claro, podría haberlo pintado negro, me hubiera ahorrado un paso. Pero en general está quedando súper atractivo. Está brillante, tiene buen color y llama la atención. Así que sigamos dándole. Entonces, siguiente paso, vamos a hacer un lavado y vamos a poner las miniaturas en las peanas. Ya tengo estas peanas que ya hice con pintura técnica. Esto es simplemente dos colores técnicos, uno que genera tierra y otro que genera lodo. No mucho más que eso. No lo mostré en el video porque se demora como 15 horas en secar, pero se ve bien. En la miniatura vamos a hacerle dos lavados. Vamos a hacer en las partes claras un lavado oscuro y en las partes oscuras un lavado claro. Y una vez que se seque el lavado, los vamos a poner en las peanas y vamos a añadir unos tufts para que quede listo. Y con eso probablemente estaremos terminando, así que démosle. Partimos con un lavado gris pálido para añadir algo de variedad y relieve a la miniatura. En mi vida he podido usar este lavado y no titubear por cómo queda en la primera inspección. Una vez terminado y secado el lavado, empezamos a repasar usando el mismo Green Black para resaltar partes relevantes de la miniatura, como la parte frontal de los pies y tratar de hacer un poco de lining en la carrocería. Ahora sí, que nunca más hago batch painting. Tenemos listos los colores, así que pongámosla en las peanas. Terminado de pegar los mega a las peanas, agrego algunos tufts, pero no los grabé todos porque estaban fuera de foco, y después hacemos un lavado café en las partes de metal. Estamos. Quedaron súper buenas. No solo el esquema de color está bien logrado, si bien no hay mucho detalle que pintar. La miniatura se ve bonita, resalta harto. Me imagino que en el zoom se ven muchas manchas por el lavado sombra que le hice, pero de lejos apenas se nota. Y si es que se nota, no es un detalle muy fuerte que tomar en cuenta. Las bases quedaron súper bien. Debo decir que esas pinturas técnicas realmente lo valen, a pesar de que son más caras que tinta de impresora.
Pero súper. 4 miniaturas menos de side, quedan 16. Vamos mejorando. Nos vemos en la próxima.